emprendemos ya en la recta final de la jornada y van a cerrar los libreros con esta mesa, bueno, este encuentro que tiene por título Nuevas librerías. Permítanme que en esta mesa de libreros tenga un recuerdo para el gran Paco Camarasa, fundador de la librería Negra y Criminal, ubicada en el barrio de la Barceloneta. Él hacía mil cosas, estaba en mil fregados, pero él de la única cosa que presumía era de ser librero. Él cuando decía, no, yo librero. Y cada vez que lo invitaban a algún acto, a algún evento que había políticos, él siempre aprovechaba, lo repetía un poco como un mantra, para decir que una ciudad sin librerías no era una ciudad, era una urbanización. Y bueno, pues quiero, en fin, ese espíritu de Paco Camarasa, pues que flote, ¿no? Esa idea con estas librerías que aquí representan. Y que es ese espíritu que no se debe perder, ¿no? Y ellos representan librerías que hacen ciudad. Está con nosotros Eva Cosculluela, de Los Portadores de Sueños, Montse Serrano, de la Mas Bernat, y Jesús Trueba, de La Buena Vida. Va a empezar hablando Eva Cosculluela. Bueno, le he preguntado también por su libro, y entonces me ha dicho que Los cuentos por teléfono de Gianni Rodari, porque viene de una familia de grandes lectoras, de grandes mujeres lectoras, y descubrió con 7 o 8 años el surrealismo en Rodari y descubrió, por ejemplo, que Caperucita Roja podía ir en autobús. Eva, tu turno. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Los cuentos por teléfono, que los leí pues eso, con 7 u 8 años, me enseñaron a que las historias no son siempre una solamente, o sea, no es la historia única que siempre nos cuentan y siempre es igual. Entonces, que de repente Caperucita pudiera pararse a comprar chicles en lugar de ir al bosque a encontrarse con el lobo, cuando tienes 7 años, esto es muy raro, ¿no? Pero si siempre me lo han contado de otra manera. Y entonces fue mi primer contacto con el absurdo, me gustó mucho y creo que los cuentos de Rodari fueron, entre otras muchas lecturas de niña, los que me hicieron luego ser librera de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, ese es mi libro. Bueno, nosotros abrimos hace 13 años en Zaragoza y la situación de partida es que abríamos en una ciudad de 700.000 habitantes, con muchas librerías y muy buenas librerías, muy activas, y con una compra institucional muy repartida ya y muy consolidada en la que era muy difícil entrar. Sabíamos que nuestra venta iba a ser venta de caja fundamentalmente y teníamos que, digamos, trazar las estrategias para ello. Este sector nuestro de las librerías, sabéis que proyecta una imagen muy romántica, muy tranquila, muy apacible para todo el que no conoce el sector desde dentro. Pero hay un detalle que nos tenía que haber hecho pensar que esto no iba a ser así. Y es que cuando pedimos la licencia de actividad, el Ayuntamiento de Zaragoza nos clasificó como actividad nociva o insalubre. Resulta que en Zaragoza hay una legislación muy estricta con los incendios, porque ha habido 2 incendios muy grandes desde los años 90 y bueno, pues son muy estrictos. Entonces nos clasificaron igual que a los bares o que a los clubs de alterne, por ejemplo. Que, bueno. Entonces el funcionario del ayuntamiento que nos estaba explicando esto y al que le estábamos protestando, nos decía, bueno, pensad, tiene una ventaja y es que si algún día tenéis que cerrar, podéis montar un bar. Y yo creo que este señor lo que en realidad pensaba es, cuando cerréis, podréis montar un bar, que no se atrevió a decirlo, pero que eso es lo que tenía en la cabeza. Bueno, entonces, con muy poco conocimiento del sector, de cómo funcionaba esto, y con este punto de partida que os decía, tuvimos que imaginar cuál era la mejor librería posible que estuviera a nuestro alcance. Y identificamos 4 aspectos que para nosotros fueron un poco fundacionales, fueron nuestro ideario y que a día de hoy seguimos con mucha fidelidad, ¿no? El primero es el fondo. Queríamos ser una librería de fondo. Tenemos 100 metros cuadrados y en esos 100 metros cuadrados tenemos 15.000 títulos. Y queríamos que los libros que están en nuestras estanterías no siguieran un criterio de rentabilidad o de rotación, sino que siguieran más un criterio de calidad, ¿no? Los libros que de verdad pensamos que tienen que estar en la librería. Ya sé que los gestores que estáis aquí ahora mismo os estaréis echando las manos a la cabeza diciendo esto es una locura y es fatal. Lo sé porque sé cada céntimo de euro que tengo inmovilizado en esas estanterías. Pero bueno, pensábamos que en nuestra librería queríamos que fuese así. Y muy ligado a esto, el segundo aspecto es la selección de novedades. Creo que eso es lo que de verdad muestra la personalidad de una librería y la personalidad del librero. Entre todo lo que se publica tienes que elegir y muestras lo que de verdad quieres que los clientes encuentren. Además, nosotros estamos situados en Zaragoza, en el centro, entre 3 grandes superficies.
algunas de ellas con medios de pago propios, con aplazamientos de pagos, con créditos, con lo cual, no nos engañemos, la gente viene porque el librero es majo y porque está muy a gusto, pero si en el otro lado le atrasan 2 meses el pago, pues igual la fidelidad nunca es tan seria, ¿no? Entonces tenemos que competir con eso y una de las formas que pensamos, de las mejores formas que pensamos es tener libros que los demás no tienen, o por lo menos que no tienen tan a la vista, tan cuidados y que no conocen tanto. Y esos dos criterios de la selección de novedades y de fondo son cosas que hemos llevado muy a rajatabla desde el principio. La tercera sería la experiencia de ocio. Queremos que el cliente, o sea, que parte de la experiencia de ocio del cliente sea la visita a la librería, es decir, que el ocio, el placer y el disfrute del cliente no empiece en su casa cuando abre el libro que ha comprado, sino que empiece mucho antes, cuando está en su casa, a mediodía, diga, esta tarde tengo un rato libre, ¿qué puedo hacer para pasarlo bien, para disfrutar? Entonces, que la visita a portadores la tenga a la misma altura que ir al cine, ir a un concierto o ir a ver una exposición. Y para eso, una de las cosas que pensamos que era necesario es que la gente sepa que viniendo a la librería, o sea, que en la librería pasan cosas, que se va a encontrar con cosas que ocurren. No solamente hablo de la programación cultural, de la que hablaré a continuación, sino un librero tiene que saber crear comunidad y tiene que saber conectar personas y provocar encuentros y hacer que la gente cuando viene, esto va a sonar un poco moñas, pero que cuando sale de la librería tenga sensación de felicidad, es decir, que piense, joder, qué buen rato he pasado esta tarde aquí, qué bien me siento, ¿no? Creo que eso es lo que hace que la gente vuelva, en realidad, a una librería. Por último, la programación cultural. Tenemos actividades de todo tipo, presentaciones de libros, charlas, debates, exposiciones, todo lo que se nos ocurre y todo lo que se ocurre también se le ocurre a nuestros clientes, porque estamos siempre ahí abiertos a cosas. Tenemos varios actos a la semana. Y bueno, de esto estamos especialmente orgullosos porque por ello nos concedieron el Premio Librería Cultural en 2012, que concede CEGAL, auspiciado por el Ministerio de Cultura. Pensamos que todas estas 4 cosas que acabo de decir son las que forman una librería y bueno, en nuestro caso al menos es lo que forma nuestra librería. Cuando estaba tomando notas preparando esto, pensaba, joder, qué paradójico, ¿no? Que al final lo que voy a contar es que los nuevos modelos de librería, en mi caso, fue abrir una librería de las de toda la vida. Muy tradicional, digo, a ver con qué cara salgo a decir esto en este foro. Pero hace un rato Diego Moreno, en su fantástica intervención, ha dicho que en nuestro sector a veces la innovación es volver al pasado. Y he pensado, pues mira, tampoco estaba yo tan desencaminada, ¿no? Me ha parecido bonito. Bueno, creo, como resumen, que una librería está siempre construyéndose, que el reto no es abrirla, sino que el reto es saber adaptarse todo el rato a lo que quieren tus clientes, a lo que quieren los que no son tus clientes, porque tenemos que hacer que vengan a vernos y que entren, que se adapten al mercado y que se adapten, bueno, pues a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de ocio que surgen también, ¿no? Así que, bueno, este es mi... Gracias, Eva. A continuación nos hablará Montse Serrano, la librera de Mas Bernat, esa librería donde te encuentras a Vila Matas, siempre hay ambiente, tertulias, situación. Y cuando le pregunté por el libro, pues ella ha respondido una novela, vamos, muy del momento, Ordesa, de Manuel Vilas. Me explica, dice, no me ha cambiado la vida, pero me ha hecho reflexionar sobre las relaciones familiares y he sentido que esta historia me pertenece. Montse, tu turno. Bueno, gracias por invitarme, gracias Sergio, os felicito por la organización a todos. Insuperable, hemos estado súper a gusto, ya llevo un montón de horas aquí y voy a empezar a hablaros de cuántos años llevo al frente de la librería Bernat. Llevo al frente de la librería Bernat desde el año 1978, quiere decir que 40 años. Y para contar un poco el presente os tengo que contar un poquito de mi pasado y os tengo que contar cómo me quedo yo con la librería. En el verano de 1978 acababa la carrera de Ciencias de la Información y un día de ese mismo verano entro a comprar en mi librería habitual, que era la librería Bernat. Y el dueño, en aquel momento que se llamaba Bernat, me dice, Montse, me traspaso la librería, voy a montar una editorial. Y yo inmediatamente le contesto, no se lo digas a nadie, voy a hablar con mi padre y te digo algo si me la quedo. En segundos decido mi futuro. Nunca era mi ilusión, que a mí entran cantidad de gente en la librería diciendo mi ilusión montar una librería, jamás lo había pensado, pero la verdad es que estoy encantada de ser librera durante 40 años. La librería era pequeña, tenía una venta de periódicos y papelería, una parte de delante pequeñita y una trastienda.
y como vecino tenía un sex shop. Me encuentro con un montón de libros que había leído, otros que ni los conocía, y pues, me he saltado una línea, que eso es importante. Subo la persiana el 1 de septiembre de 1978 y lo único que sabía del negocio era leer. Tenía que empezar a aprender rápidamente. Y me encuentro con un montón de libros que algunos los había leído, otros los conocía, pero la mayoría no tenía ni idea quién los había escrito. Me di cuenta enseguida que tendría que aprender muy rápido para poder recomendar libros. ¿Cómo funcionaba una librería en el año 78? Máquina registradora, estamos hablando de pesetas, marcabas 100 pesetas. El ISBN, 2 tomazos de libros que estaban todos los libros que se publicaban cada año. Venía un cliente y cuando no tenías ni idea del libro que te pedía, buscabas el título, te salía el autor, tenías que encontrarlo. Después había libreros que tenían un fichero. Abrías el fichero y buscabas. Yo jamás tuve paciencia para hacer esto. Pensé, voy a desarrollar memoria visual. Y las actividades que íbamos haciendo se comunicaban todas por correo postal con direcciones pegando sellos. Un montón de horas arreglando todo esto. Así era la librería. Mi intuición o mi amabilidad por parte de mis clientes hizo que delante del mostrador yo pusiera 2 sillas. Eso fue la semilla para que hoy exista Mas Bernat. Sin yo saberlo, no tenía ni idea, fue por intuición. La gente, yo las sillas las coloqué para que la gente que cogiera un libro los pudiera ver, saber si se los quería comprar, no se los quería comprar. Pero fue todo más allá, porque esas sillas sirvieron para que la gente viniera a hacer tertulia, a que pasara mucho rato con nosotras y yo, que era una esponja, iba creciendo y aprendiendo de todos mis clientes que pasaban por allí. Y creé una librería de barrio, lo que hoy está de moda, lo que hoy llaman negocio de proximidad. Y así se empezó a crear ese ambiente de tertulias y que propició a mis siguientes aventuras. También esto favorecía la venta de libros. Las primeras charlas en la librería, en la trastienda que ya tenía, fue en los años 80, una sobre inteligencia artificial y otra sobre Lacan. Yo no tenía ni idea, pero como estaba rodeada de clientes de nivel bastante alto, me dejé llevar. Esa idea, que en un principio estaba muy provisional, dio pie a continuar más actividades, puesto que tuvimos mucho éxito. Era un modo de ampliar clientela y era un modo muy novedoso en aquella época. A partir de ahí ya empiezo a crear un mercadillo de arte, cuentacuentos, una terraza literaria que me la patrocina, la ponemos en la calle justo delante de la librería, me la patrocina La Vanguardia y me la padrina Luis Permañer. Todo esto da que hablar ya en los medios de comunicación. Me invento una tarjeta de crédito para que la gente pueda alquilar libros y hago una fiesta de 25 años de la librería muy sonada, 25 años, 25 horas abiertas, no parando de hacer actividades culturales. Y por fin, también de mis cosas que he hecho y estoy orgullosa, una guía para ir en silla de ruedas. Esto lo publicó la editorial Alba y la gente me quiere tanto que no solo la compraban la gente que iba en silla de ruedas, que no es tanta, sino la gente que no iba en silla y lo regalaban a gente que no iba en silla. O sea, fue un éxito del libro. ¿Qué aprendo de la primera etapa de la librería? Que el libro se vende uno a uno y el cliente se hace uno a uno. Que la sonrisa es imprescindible para estar detrás del mostrador. Teníamos a un hijo de una clienta que le decía a su madre: mamá, voy a comprar a las contentas. Las contentas éramos nosotras. Que la línea de flotación del negocio es muy débil y necesitas ingresos extras. Te tienes que inventar todo aparte de vender libros, si no es difícil sobrevivir. Que no tienes presupuesto para publicidad, te lo has de montar para llamar la atención de los medios
y de los clientes. Que los negocios tienen cara, sobre todo en las librerías. Un cliente necesita siempre encontrar una cara conocida para confiar en el libro que va a comprar. Todo esto tienes que la gente continuamente entre en la tienda y teníamos venta de periódicos, escaparates que eran muy famosos en la zona porque no parábamos de cambiar y que fueran muy atractivos, y esto sorprendía al cliente. Diría, a lo mejor estoy equivocada, pero creo que es el único negocio que se establece una relación con el cliente, que acaba siendo amigo y que pertenece ya a tu mundo social. El mundo mágico de la lectura y de los libros une a las personas. Todo esto que me iba pasando a medida que pasaban los años, hervía en mi cerebro, pero aún no lo había realizado. Y en el año 2008 empiezo a decir que tengo que crecer, que si no me quedaré en un cementerio de elefantes. Mis amigos, que eran muchísimos, se reían de mí porque decían: estás loca, en plena crisis, ¿cómo vas a ampliar el negocio? Empiezo a mirar por la zona locales, porque no me quería cambiar de la zona, imposible pagarlos. Pero me da otra vez un giro la vida y en el año 2009 mi sex shop, que había estado 25 años a mi lado, se despide y me dice: la crisis, no puedo continuar y me voy. En aquel momento tardé segundos en decir: ya lo tengo, voy a ampliar negocio, aquí está mi futuro. Y también digo que es la primera vez que un negocio cultural desbanca a un negocio de sexo en el mundo mundial. No me creo que haya pasado nunca. Lo tenía todo: ilusión, experiencia de 30 años, local, clientes, menos dinero. Sabía lo que quería: una librería con café, muchas actividades y convertir una librería, que creo que es el futuro, en almacén de cultura. Iba a reinventar la librería Bernat en Más Bernat: más libros, más metros y más actividades y más clientes. Oriol Regàs, que era amigo mío, me da la idea: este proyecto, Montse, lo conseguirás reuniendo a tus amigos e invitándoles a que se sumen al proyecto como socios. Así lo hice y seguí su consejo. Hago la propuesta enviando una carta explicando el proyecto que yo tenía y empezamos con 30 socios. Hoy somos 55. Otra vez subo la persiana un 23 de abril del 2010 con mi almacén de cultura como yo lo quería. Esta vez sí que estaba preparada. Nos habíamos informatizado y familiarizado con Internet. Es genial, lo encuentras todo, ya no hace falta tener memoria. Ya no pegamos sellos, la comunicación es a través de las redes. El tiempo empleado se disminuye de un modo increíble. Esta vez no solo hay 2 sillas, sino que tenemos 80 sillas y 20 mesas. Todos los socios para mí son muy importantes y muy queridos, pero hay una que por su condición de periodista famosa le da mucha visibilidad a la librería Bernat. Estoy hablando de Mercedes Milá. Mercedes Milá, como es, no deja de hablar de la librería Bernat y esto le da una publicidad increíble. Estamos en el panorama nacional. Empiezo la nueva etapa sabiendo mucho, conociendo a mucha gente del mundo del libro que están dispuestos a ayudarme. Los medios se fijan en nosotros, nos empiezan a hacer cantidad de artículos. Empiezo a hacer todo tipo de actividades. Con ello quiero conseguir atraer al mayor público diverso para que vengan al menos una primera vez a la librería y mi prioridad es que repitan. He tenido escritores como Marcé, Cercas, Aramburu, Sergio Vilasan Juan, Martínez de Pisón, Ana María Matute. Hace unos días Manuel Vilas. En fin, un montón. Pero voy a nombrar a alguien muy especial para mí, que es Enrique Vilamatas. Enrique se traslada al barrio el mismo año que inauguramos Más Bernat. Tuvo que superar su timidez para aproximarse a la librería,
pero una vez lo superó y la conoció, se hizo adicto. Enrique me hace un regalo maravilloso. Me hace personaje de una de sus novelas, nombrándome y ubicando la librería, con la dirección real. Enrique, que está traducido en un montón de idiomas, le da a la librería proyección internacional. Empieza un peregrinaje de lectores villamatianos que vienen a conocer a la librera y a la librería. Le decía a él que el mejor regalo para una librera es ser personaje de una novela. Voy a contar, por aquí y acabo, voy a contar las actividades que hacemos actualmente. Presentación de libros, autoedición de libros. Estamos queriendo a ver si nos contratan de nuevo el programa de televisión Convénceme, conciertos, tenemos un piano y esto facilita, universidad clandestina, que es uno de mis proyectos que tengo muchísimo cariño, club de lectura y lo último son cenas con escritores. Creo que ya no tengo tiempo para contar nada más, pero os digo que si queréis saber más anécdotas y más cosas de la librería Bernat, venir a visitarme, que os espero y encantada de seguir contando cosas. Estamos en la calle Buenos Aires número 6 y seguiré hablando de la librería. Gracias. Bueno, pues es el turno ahora de Jesús Trueba, de la librería La Buena Vida de Madrid. Jesús, cuando le pedí un libro, me dio dos. Uno es Diferenciarse o morir, que lleva el subtítulo Cómo sobrevivir en un entorno hipercompetitivo de alto riesgo, de Jack Trout. Y el otro libro es El canon occidental, de Harold Bloom, publicado por Anagrama precisamente. Y bueno, dos libros un poco que se compensan uno con el otro. Jesús, tu turno. Después de los libros tan personales que se han elegido, estos parecen bastante marcianos. Pero tengo que decir que me ayudaron mucho, porque una de las cosas que descubrí, yo me dedicaba a otra cosa, a otro sector, es que daba igual a qué te dedicaras en la vida, lo importante es cómo lo hacías. Eso lo he tenido siempre claro. Entonces yo decía, vas a montar una librería que tiene los libros, el objeto siempre tiene el mismo formato, son los mismos libros potencialmente en todas las librerías, en una ciudad como Madrid donde todo el mundo hay proveedores para cualquier tipo de libros, y a lo mejor estuviera en un sitio más aislado no ocurriría esto. Eres muy pequeño, con lo cual no tienes fuerza para presionar, te van a dar el margen que quieran. Estar rodeado de otras librerías porque la monto en el centro, o sea, es imposible, esto es una más. Y entonces mi obsesión era que no fuera una más, que fuera muy diferente. Y entonces este libro me ayudó a enfocarlo de una forma más constructiva, porque realmente en el sector es muy difícil eso, de entrada, porque además el propio sector, incluyendo los editores y los distribuidores, tiende a unificar por razones casi de beneficio o de eficiencia. Entonces es muy difícil mantenerse como diferente. Y el otro libro, el de Harold Bloom, es un libro de autoayuda, porque no estoy nada de acuerdo con su canon, pero me gusta mucho cómo justifica el suyo y explica la necesidad de tener uno. Entonces no es tanto porque tú lo tengas, sino porque eso te ayuda a hablar con gente que tiene un canon muy diferente al tuyo, porque en el momento en que entiendes el porqué de su canon, cómo lo ha construido, puedes sintonizar con él sin tener los mismos gustos, que creo que es muy importante para un librero, porque si no, siempre estamos vendiendo los libros que a nosotros nos gustan, y esto no es posible. Y esta es la razón fundamental. He leído, ya no sé qué más decir, porque he traído una revista Texturas que sacaba en el último número un artículo sobre el futuro de las librerías, breve guía para los libreros de hoy hasta que llegue mañana. Que nos hayáis invitado a nuevas librerías, pues con una librería de 40 años y yo tengo 50 años y ella ya ha sobrevivido a lo peor de la librería, pues bueno, pues hace ver... La renovación constante, la juventud eterna sí. De los libreros. No, uno de los problemas de nuestro sector es que yo hasta ayer, o sea, hasta el 6 de junio, que cumplí 50 años, era un librero joven. Entonces, claro... Se te ha acabado. Exacto, esto iba mal.
Dice el artículo, dice que el retrato robot de las hipotéticas librerías es un proyecto unipersonal o cooperativo con fines de autoempleo, centrado especialmente en lo literario, con atención a sellos editoriales independientes, que practica un marketing de guerrilla e intenta construir a su alrededor una comunidad lectora asentada en una cuidada selección de títulos, en la prescripción y en su carácter de espacio cultural, abierto a encuentros con autores y lugar de referencia para colectivos afines de la ciudad. Suelen cuidar su estética y es probable que creen rincones para sentarse a leer e incluso los combinan con una pequeña barra de café-bar, porque son conscientes de que la visita a la librería se está convirtiendo también en una forma de ocio. Me pareció tan perfecta que lo cogí precisamente como ejemplo del problema de las librerías como las nuestras. El problema es que a estas características que ha dado, además en un artículo buenísimo en el que habla del cartón y de los albaranes, por lo tanto ya estás hablando de alguien que realmente conoce el trabajo de un librero independiente. Añadía la selección, por supuesto, lo primero, la selección de títulos, la gestión de las devoluciones, la gestión del almacén. Es un artículo muy corto, pero dices, ahí hay alguien que sabe lo que hay detrás, ¿no? Y entonces, lo único que me faltaba en el artículo era que eso no bastaba, que estaba explicando cómo era Guía para los libreros de hoy hasta que llegue mañana, porque efectivamente esto no bastaba a una librería independiente. Porque las librerías independientes culturales, como me gusta llamarlas, por lo tanto no pertenecen a cadenas, por lo tanto para mí no viven de la venta de libro de texto, y 3, organizan actividades culturales e intentan apoyar una edición independiente, pueden suponer en España, sin pertenecer a cadenas ni nada, como muchísimo 150 librerías. Como muchísimo. Creo que me estoy yendo, incluso se me está yendo la mano. Entonces estamos hablando de un grupo de librerías diminuto, pequeñísimo, en vías de extinción. En estos días estamos viviendo una gestión de librerías independientes que están creando una central de compras para competir. Y estamos hablando de otras librerías que están montando cadenas de librerías, aparte de que la Casa del Libro está abriendo las suyas. Entonces, lo que noto es que estamos, como me recuerda cuando la socialdemocracia empezó a hablar como los partidos de derechas. Estaba perdiendo la guerra. Están buscando solamente valores cuantitativos y, por lo tanto, están aceptando el discurso y, con ello, la derrota. Entonces, para mí es muy importante el factor cualitativo. El apoyo... Voy a saltarme lo que tenía pensado. Yo, casi es mejor. Yo trabajaba de entrenador de baloncesto, ojeador y gestor deportivo durante toda mi vida y hice una muy buena carrera con eso. Y entonces, una vez fichamos a un jugador y cuando estábamos negociando con sus padres, le decíamos, bueno, te vamos a pagar el colegio. Dice, bueno, ¿pero por qué vais a pagar el colegio? No, porque el colegio es muy importante, consideramos que es muy importante que el chaval se adapte, el colegio va a ayudarle, va a reforzar y tal. Bueno, ¿pero cuánto cuesta eso? Tanto. Bueno, pues dármelo a mí y yo ya me encargo. Ya, pero es que entonces, bueno, se le dio el dinero. Luego decía, y vamos a pagaros a toda la familia que vengáis a verle una vez al mes. Vamos a pagar el hotel, el desplazamiento, etc. Y ellos decían, bueno, pero ¿eso cuánto es al mes? Pues decía, pues este dinero, o sea, esto es un pastón. Bueno, pues dánoslo a nosotros y ya nosotros nos organizamos. Y además vamos a pagarle al jugador un viaje al mes a que vaya a veros. Dice, bueno, pues dánoslo a nosotros, vale, tal. Todo quedó así. El padre, de hecho, decía que por qué tenía a su hijo que estudiar. El caso es que cuando le fichamos, al cabo de 3 meses se lesionó un jugador del primer equipo profesional y el chico empezó a entrenar por las mañanas y por las tardes y, afortunadamente, para él, porque parecía que era lo que quería la familia, empezó a no poder ir al colegio. Y entonces el padre se me acercó un día y me dijo, dice, pero joder, es que claro, el chaval va a perder el curso y tal. Digo, bueno, tampoco te importaba mucho. Dice, ya, pero esto no era lo pactado. Digo, no.
tú quitaste de la negociación todo lo que no era dinero. Solo dejaste dinero. Ahora tienes el dinero. Ya no puedes retomar. Esto me viene a porque hay dos momentos donde también siento que pasa lo mismo. ¿Qué ocurriría si el Ministerio de Cultura lo llevara al Ministerio de Industria y entonces lo negociara como una industria? Es posible que nos fuera mejor, como a otras muchas industrias, ¿no? Cuando resulta que somos los que salimos en los periódicos. ¿Y qué ocurriría si las cuentas de las 150 librerías independientes culturales pequeñas de España las llevara el mismo comercial que lleva el Corte Inglés y la Casa del Libro? Y la única regla que tuviera es que el descuento que les hace a estos se aplica directamente a estos 150 librerías, independientemente de que estén en la mesa o no. Es decir, cuando tú estás negociando con esos grandes actores, estás diciendo, lo que salga de esta mesa lo voy a aplicar a estas 125. Ya no habría problema de supervivencia de estas librerías. Ya no habría problema. Y se evitaría tener que concentrarse y jugar a factores cuantitativos, pudiendo seguir manteniendo el valor de lo cualitativo. Esto por un lado. Segundo, la industria editorial, los dos grandes éxitos de los últimos años son dos libros, el de Aramburu y el de Ordesa, que son libros que serían imposibles de entender, sin, por supuesto, editores, pero sin libreros independientes, porque Aramburu ha hecho una carrera, una larga carrera y exitosa, pero sin muchas ventas tampoco, aunque ha tenido adaptaciones al cine, etc. Y Manuel Vilas, no digamos. Sin embargo, cuando llega a ese éxito, uno entiende, un librero independiente entiende que ese éxito le va a rebasar y que a partir de que el libro venda 10.000, 15.000 ejemplares, la mayor parte de ese libro se va a vender en otros sitios y no pasa nada. Ocurre cuando de repente llegan las Navidades y ese libro se queda sin stock y los libreros independientes nos quedamos sin stock. Y entonces mi pregunta es, ¿de verdad que no cambia nada cuando una editorial pasa a un gran grupo? Una editorial independiente pasa a un gran grupo y de repente empieza a gestionarla comercialmente como una grande. Porque esos autores salieron cuando no vendían esas cantidades. Y de repente los libreros nos quedamos en Navidades, en Feria del Libro, sin esos libros. Ha ocurrido en alguna ocasión, no estoy hablando de estos libros en concreto, pero ha ocurrido en otras. Entonces, a lo que voy. Para mí, soy un defensor del factor cualitativo diferencial de los libreros independientes culturales que no viven de la venta de libros de texto, porque no es una venta libre, es una venta obligada. Entonces, como librero, me gusta pensar que elijo los libros que quiero y me gusta pensar que el que entra a comprar los libros que quiere. El libro de texto no es así. Por eso hago esta distinción. Y básicamente es esto lo que tenía que decir, aparte de responder a vuestras preguntas. Gracias. Yo quería preguntaros por esta faceta ahora del librero que ya se le pide, se le exige que sea un activista cultural, que monte clubs de lectura, que monte presentaciones, pero bueno, eso también tiene un trabajo, tiene un coste y no siempre hay un retorno económico al respecto. ¿Cómo veis este asunto? Es decir, ¿hay que llevarlo a más o hay que dosificarlo, esta faceta un poco de showmans culturales de los libreros? Eva, por ejemplo, que empezaste. Bueno, yo creo que una librería tiene que ser un lugar vivo y sobre todo muy implicado con la vida cultural de su ciudad, y eso pasa por ser este activista que organiza cosas sin parar. Pero además, uno de los retos que tenemos siempre es que venga la gente a las librerías, y eso no lo conseguimos si estamos detrás del mostrador así esperando a que entren. Tenemos que hacer cosas que lo provoquen. Y yo creo que toda la inversión que hagamos en eso está bien hecha. Es decir, bueno, también es cierto que es muy vocacional y que tienes que estar cómodo en ese papel, ¿no? Pero creo que es la mejor forma de hacer que la gente venga, que sepa que va a encontrar con una actividad interesante, en la que va a pasarlo bien, va a disfrutar, va a conocer a un escritor que le gusta o a un editor que no sé qué, y va a volver a la librería. Igual ese día no compra nada, igual es una presentación en la que vendes 3 libros, que puede ser. Pero si la gente ha venido a la librería, ve tu oferta, ve los libros que tienes, igual la semana que viene tiene que hacer un regalo y se acuerda de repente que un libro puede estar muy bien, yo creo que ya con eso hemos conseguido mucho. ¿Vale la pena el esfuerzo? Sí. Yo creo que sí.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Eva. Tienes que atraer al público. Tú no puedes estar de brazos cruzados, o no es mi carácter, pensando que van a entrar. Por eso yo reinvento la librería Mas Bernat en café, en actividades, tienes que sorprender al cliente. El cliente siempre tiene que pensar que está pasando algo por la librería. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellas, pero totalmente en desacuerdo. Vale, muy bien. Totalmente de acuerdo en todo lo que habéis dicho, pero al mismo tiempo siento que el margen del libro es muy pequeño. Y lo tenemos compitiendo con la moda que viene de China con un margen brutal y con la hostelería, que muchas veces ni paga impuestos y que tiene unos márgenes brutales. Cada vez le añadimos más cosas a la venta del libro por lo mismo. Y entonces llega un momento donde, bueno, yo lo veo porque me junto con compañeros libreros y la cara de exhaustos en cualquier sitio. Yo creo que seguimos tomando cervezas muchas veces hasta tarde por las noches porque no tenemos fuerza para levantarnos y irnos a casa. O sea, a mí me pasa muy a menudo, cada vez más a menudo. O sea, empiezo y no sé cómo acabar, pero es que por no levantarme. Jesús, te voy a decir una Y cosa. entonces, El próximo día subirá aquí José María, que es mi socio y el que lleva las cuentas, y te apoyará en todo lo que estás diciendo, porque es lo que dice continuamente. y este desacuerdo que tengo con vosotras, nosotros lo hacemos porque precisamente intentamos diferenciarnos. Yo lo que entendí es que si hacíamos todo esto, todos, pues es como cuando ponemos la misma oferta comercial en los escaparates de editoriales independientes. Al final uno va a todas las editoriales, a todas las librerías independientes y tiene la misma oferta. O sea que en el fondo de editoriales independientes, pero parecemos los escaparates de la Casa del Libro, que son todos iguales, ¿no? Entonces, yo lo que decidí es que si lo hacíamos todo gratis, pasábamos a competir con todos los demás. Es decir, uno se va a gratis cuando, como Google, cuando todo el mundo está cobrando, Google dice, os lo doy gratis, porque me va a dar una ventaja competitiva y lo puedo financiar. Pero en nuestro caso era curioso, lo hacíamos gratis, nos generaba un trabajo increíble, o sea, en un momento de crisis brutal, y no se valoraba. Entonces nosotros lo que hicimos fue optar por lo contrario. No hacemos nada sin cobrar. Y no hacemos nada sin cobrar, pero no por querer generar recursos de eso, sino por dar valor al trabajo que lleva esto. Porque cada vez son más cosas y no terminan nunca de valorarse. Vuelvo a las 150 librerías, y perdón los libreros que no encajen con este perfil, y no, que no es que yo esté en contra, pero simplemente como umbral vengo a hablar de lo mío. 150 librerías son, si tienen 5.600 seguidores de Twitter como nosotros tenemos, pues son, hacedme la cuenta, pero un montón de seguidores en Twitter, un montón de seguidores y tenemos mucho valor como sé. Y un valor mucho mayor y más importante es que cada librero es un loco. Por lo tanto, tienes muchas opciones de que, a diferencia de alguien que está en la central de compras, a uno de ellos el libro le encante. Y es un principio que, como muchos editores independientes sabrán, hasta que encuentras un principio, una cuña donde meterlo, cuando no tienes dinero y cuando el libro es muy especial y el autor es desconocido, creo que para mí tiene mucho valor. De hecho, es el valor. Volvemos a lo mismo. Cuando ha ocurrido, el propio editor independiente quiere que ocurra contigo en cada libro que tiene. Pero si es inteligente, como editores como Diego, ¿no?, entienden perfectamente que habrá otro librero independiente que lo haga. Y cada uno buscará su nicho y que esa variedad es súper buena para el sector. Y que además, si no existiera esa variedad, las dificultades para negociar serían imposibles para los editores. Tengo una amiga que era directiva de una empresa multinacional y ella me enseñó, cuando yo le hablaba de nuestro sector, me decía, dice, mira, cuando yo entré en este negocio había 2 tiendas de música en cada barrio, por muy humilde que fuera. Nos lo cargamos nosotros. Hacíamos ofertas solamente a las grandes superficies, cada vez más, el comprador de discos, las diferencias de precio, cosa que nosotros no tenemos, eran brutales, se fueron cerrando esas tiendas, acabaron en el centro y finalmente desaparecieron. Y ella me decía, yo entro ahora a negociar con la falda por los tobillos, lo que ellos quieran.
Dice, yo no sé cómo vosotros, dice, porque yo le contaba los problemas que había, ¿no? En nuestro caso no de precio final, pero sí de descuentos, sí de márgenes. Y ella me decía, dice, no entiendo cómo después de haber visto lo que ha pasado con el DVD, con el cine, aparte de la piratería, y con la música, en la siguiente industria cultural están haciendo esto, se está pasando esto, ¿no? Y entonces me hacía mucha gracia. Oye, nos quedan muy poquitos minutos, hay algunas preguntas que han ido llegando. Sobre este tema de las 150 librerías, una persona del público nos dice, hay 150 librerías independientes culturales en España, pero ¿quién y qué determina que una librería sea independiente y cultural? ¿El sello de calidad sería suficiente? ¿No podemos excluir a otros muchos proyectos? ¿Eso del sello de calidad? ¿Creéis que puede funcionar esta iniciativa ¿Tú lo tienes también? ministerial? Yo no tengo premio. ¿No lo tienes todavía? No. ¿Tú tampoco? Ah, lo tengo yo solo. Vamos a ver, el sello de calidad mide unos procesos, como cualquier cosa que maneja una consultora, y a pesar de que lo han intentado adaptar para el mundo loco del libro de las librerías, no deja de medir cuantitativamente una serie de procesos y de cualidades bastante lo más objetivas posibles. No hay ninguna librería que se quede fuera. Por eso yo hago esta distinción. Hago una distinción especial porque hay una distorsión, ¿no? Por un lado, yo estoy totalmente en contra de la liberalización del precio de los libros de texto, porque para lo único que valió es para cargarse a todas las librerías de pequeñas poblaciones y de barrios que vivían de eso y podían mantener luego una oferta. Y está claro que no abarató el precio del libro. Pero al mismo tiempo siento que cuando hablamos de librerías es diferente la que se dedica a esto o la que vende a instituciones que los que vivimos de la calle, de tal, y que intentamos dar cabida fundamentalmente a editoriales independientes. Entonces, no veo que sea una cosa en contra. El sello de calidad es diferente. De hecho, la primera vez que nos sentamos en Madrid para hablar del sello de calidad con los consultores, empezamos por librería. ¿Qué era una librería? No sabes. La discusión, increíble. Independiente. Claro, librerías que tienen un distribuidor detrás, que tienen una editorial, etc. Y cultural. Esto era un imposible. Has empezado Ferran Adrià preguntándose qué era la cocina y hemos estado aquí. Pues nosotros igual, pero sin comer bien. Oye, a ver si me la respondéis muy rápida. Nos dice esta persona, ¿la modalidad de libros en depósito os perjudican, los autores o editores independientes, perjudican el negocio de las librerías? ¿La modalidad de libros en depósito os perjudican? ¿Los autores o editores independientes perjudican el negocio de las librerías? Podemos pasar a la siguiente. No y no, ¿no? Ojo, otra cosa es lo de los depósitos. O sea, uno cree que porque no te cobran el libro no te causa gasto hasta que no lo vendes. Y en las librerías, habiendo el espacio que hay, lógicamente te da igual tener un libro en depósito si no se vende. Es exactamente igual. En todo caso, nunca perjudica que tener libros en depósito en la librería, puedes tener más oferta. Sí, claro, perjudica más pagarlos, de hecho. Efectivamente. En fin, bueno, pues va, la última reúltima. Me gustaría preguntar cómo podemos las pequeñas editoriales que no estamos representadas por distribuidoras grandes entrar en la vorágine del servicio de novedades y competir con los grandes grupos editoriales. ¿Cómo podemos trabajar con las librerías para ser más visibles teniendo en cuenta nuestros escasos recursos? ¿Qué piden las librerías por parte de las editoriales independientes y pequeñas? Tú que sabes hablar muy bien. Tú nos representas. Es complicadísimo. A mí el trabajo de los editores independientes me merece un respeto increíble. O sea, yo alucino. Como además abrí la librería un poco paralelo al grupo Contexto y les he visto a ellos crecer, o sea, me parecen unos genios. O sea, con una capacidad de trabajo en la que me siento muy identificado. Yo soy muy estajanovista, valoro mucho, como no soy un hombre inteligente, lo único que he podido hacer en cada cosa que hago es trabajar mucho, mucho, que nadie me gane a trabajar. Y entonces los he visto a ellos con una preparación de la leche, con una cultura, trabajando todo el día y para mí es un respeto reverencial. Entonces no sé qué consejo darles a alguien que empieza ahora, pues no tengo ni idea. Pero buen feeling, Eva, Monse, con los editores independientes tenéis.
Claro, y además, bueno, Diego lo ha contado antes, no dejar la parte de promoción de los libros en manos de nadie, sino ser ellos los que se acercan a los libreros y nos cuentan por qué han decidido publicar esos libros, por qué han arriesgado su dinero para publicar eso. Y eso es verdad que lo puede hacer un distribuidor, lo puede hacer un comercial, lo puede hacer mucha gente, pero nadie mejor que el editor que ha decidido publicarlo. Entonces yo creo que eso sería un buen principio, ¿no? Sé que es muy difícil y, como dice Jesús, es una locura porque, bueno, es muy complicado, pero yo creo que por ahí sería un buen principio. Yo creo que además el librero es una persona como nosotros muy honrada, en el sentido que en el momento que estamos recomendando un libro es que lo hemos leído antes y estamos seguros de que al cliente le va a gustar, o al menos si no le gusta vamos a poder discutirlo. Y entonces esto te lleva, no son las grandes editoriales, sino que tienen una oportunidad las pequeñas librerías, porque son pequeñitas joyas que nos llegan a nosotros en las manos, ¿no? Y las mimamos. Ahora bien, hay un factor que es el de los distribuidores, que parece que siempre son los malos, que para las librerías son fundamentales, porque la logística es fundamental para nosotros. Si no hubiera distribuidores que se preocuparan de darnos servicio a los pequeños, al final solamente irían a centrales de compras y a grandes compradores. Entonces, los distribuidores son fundamentales. Y a veces se crean proyectos editoriales independientes diciendo, lo vamos a distribuir también nosotros. Y yo lo único que les digo es, vale, pero tenéis que hacer el trabajo del distribuidor. Y eso lleva unos costes. Si lo vais a hacer, perfecto, al librero le va a dar igual. Pero tenéis que hacer el trabajo tal y como lo hacen los distribuidores. Si no, será muy complicado. Bueno, pues lo dejamos aquí con esta idea de esas joyitas que llegan a los joyeros que son los libreros. Gracias por la asistencia. Mañana más, a partir de las 9:15, seguimos aquí en Fórum Edita. Gracias.